equipo mexicano de tiro con arco luce en Copa del Mundo. Santiago González vence en el torneo de tenis México City Open. Canelo Álvarez ya entrena en Arabia Saudita para su próximo combate. PSG y Barcelona avanzan a las semifinales de la Liga de Campeones de Europa. Golden State y Orlando alcanzan un sitio en la postemporada de la NBA. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo, hoy con una cantidad notable de información que compartir con todos ustedes, pero antes de ir a presentarles todo este material que ya tenemos debidamente preparado, permítame hacer un par de comentarios a propósito de la actualidad del deporte en México y más allá de nuestras fronteras. En primer término, bueno, ya se han disputado la gran mayoría de los encuentros de la llamada jornada doble, la primera mitad, podríamos decir, de la doble jornada. Y en este sentido, bueno, pues yo supongo que los aficionados en Querétaro deben estar no solamente absolutamente decepcionados, sino tremendamente deprimidos por el hecho de poder confirmar que su equipo no está para empresas ni siquiera de medianía, ya no hablemos de grandes objetivos. ¿Cuál tendría que haber sido, digamos, la mirada, el horizonte competitivo del conjunto que dirige el novel técnico mexicano Benjamín Mora? Bueno, los aficionados en Querétaro seguramente pensarán que era alcanzar al menos un sitio en la repesca. Los más entusiastas dirían, no, hay que clasificar de manera directa a la liguilla, pero con un plantel absolutamente limitado, con un pie veterano ya francamente agotado, cansado, agobiado por temporadas que se suman una tras otra, en donde no se juega absolutamente nada y son simplemente comparsas. Bueno, es muy complicado aspirar a cosas trascendentes. ¿Y cuál ha sido el colofón de la campaña del Deportivo Querétaro? Bueno, enfrentar a los rojinegros del Atlas, que prácticamente no tenían absolutamente ya nada que disputar. Y bueno, los tapatíos se han llevado la victoria 2-1. Algunos dirán, bueno, al menos este torneo no van a pagar la multa que ya durante varias oportunidades han tenido que cubrir esa cifra multimillonaria por no pasar por la vergüenza del descenso, que ya todos sabemos, ustedes y nosotros, administrativamente está desaparecido y que se supone que ya para el siguiente torneo tendría que restaurarse. Sin embargo, ya sabemos que los hombres de pantalón largo van a proteger sus muy absurdos y ridículos intereses y van a permitir que no continúe, que más bien que no se recupere el criterio del descenso de la Liga de Extinción, porque ¿a qué aspiran los equipos de la Liga de Expansión? A entretener a un público que no aspira a nada, a un domingo al mediodía o a un sábado por la tarde, perder 2 o 3 horas con un pasatiempo que es absolutamente insignificante. Esa es la aspiración de la Liga de Extinción, mal llamada de Expansión. Bueno, pues imaginen ustedes que a eso han llevado los auténticos dueños del balón al fútbol profesional de nuestro país. Entonces, desde esta sencilla tribuna, seguimos invitando, como lo hemos realizado a lo largo de ya muchos años, que en tanto el equipo no se comprometa, no se realicen contrataciones realmente competitivas que hagan que esos colores que se supone representan a Querétaro, porque les debo confesar algo, yo no me siento representado por ese grupo de maletas. Esos maletas representarán a sus propios nombres, eventualmente quiero pensar que hasta sus familias, por el afecto que intuyo debe existir en esos ámbitos, pero que representen a la afición de Querétaro, por supuesto que no. Que merezcan jugar en un estadio mundialista, por supuesto que tampoco, pero así tienen al equipo torneo tras torneo y aquí pues nos agotamos, nos cansamos, nos agobiamos de estar hablando de todas las falencias, de todas las insuficiencias, de todos los yerros, de todos los errores que se cometen campaña tras campaña y que nadie parece estar dispuesto a corregir.
de la relación con los aficionados, pues ¿qué les puedo decir? Entradas cada vez más y más raquíticas del vínculo con los medios de comunicación, pues francamente inexistente. ¿A quién le interesa periodísticamente hablando intentar realizar una cobertura lo más profesional posible con una escuadra que no permite los accesos ni a presenciar los entrenamientos, ni a conversar, ni a charlar, menos a entrevistar a quienes se supone que dirigen este proyecto? En fin, otra campaña para el olvido, ¿sí? Seguramente ya estarán celebrando a la manera de Javier Milei y su secretario de Hacienda allá en Buenos Aires, ¿verdad? Devaluamos la moneda 30% y estamos absolutamente contentos. Estamos francamente presenciando la comedia de las equivocaciones. Supongo que así Benjamín Mora, su cuerpo técnico y sus pupilos estarán celebrando porque le habrán evitado al casinero, que es el dueño de esta franquicia, el pago multimillonario de una penalización, de una multa por no pasar por la vergüenza del descenso. Esa es toda la aspiración y uno se piensa, uno imagina, uno reflexiona, ¿realmente ese es el equipo que merece la entidad queretana? Una entidad que se caracteriza por su pujanza, por su progresismo y que evidentemente hay cantidad de mexicanos que desean trasladar su estancia, su residencia a Querétaro. Con ese equipo lleno de maletas, pues por supuesto que nadie, no creo que alguien se sienta mínimamente representado. En fin, han terminado la temporada de una forma absolutamente vergonzosa, perdiendo ante los rojinegros del Atlas, cayendo en casa, que ya de entrada es absolutamente imperdonable, y ahora pues esperar algunas semanas a ver si realmente a alguien le interesa esa franquicia, si al dueño actual le preocupa el hecho de tener un equipo tan malo y bueno, pues se dispone realmente a realizar algunas contrataciones que son estimadas como fundamentales y que son absolutamente necesarias para este conjunto. No hacemos más comentarios, abrimos un primer paréntesis y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Algunos de estos nombres resultan muy poco conocidos para los aficionados en México, otros simplemente forman parte de la nueva generación de arqueros internacionales de nuestro país. Cargados de medallas, los competidores mexicanos van perfilando su concurso de orden internacional rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Alejandra Valencia, Maya Becerra y Matías Grande integran el representativo mexicano que en la Copa del Mundo de Tiro con Arco se han adjudicado importantes preseas tanto en la modalidad de individuales como en dobles y en dobles mixtos. De este modo, la llamativa disciplina de tiro con arco continúa brindando enormes satisfacciones en el plano competitivo internacional, en donde la representación mexicana es estimada como una de las grandes potencias mundiales de este deporte. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, antes de seguir, enviarle de entrada un agradecimiento a todos los amigos, a todas las personas que ya nos están siguiendo en la transmisión de esta emisión a través de las redes sociales y con el mismo acento a todos los amigos, a todas las personas que ya nos sintonizan en la transmisión televisiva de este programa, sea a través de la señal abierta digital o a través de cualquiera de los sistemas de televisión por cable del centro del país. Muchas gracias por estar acompañándonos y confiando en que ya la mayoría de ustedes estén en estos días de descanso, dijera mi productor, el ingeniero Alan y Ávila, a la manera de Carlos Monsiváis, días de guardar, bueno, pues días de guardar, que por cierto ya tuvimos la oportunidad de transitar por el casco histórico de la ciudad de Querétaro y hay una ya muy buena y notable cantidad de visitantes. Bueno, pues a todos ellos les damos la más cordial de las bienvenidas, ojalá que se la pasen muy bien y ya que estén de descanso después de haber paseado durante todo el día, bueno, pues nos acompañen en esta emisión y muchas gracias de antemano por estar acompañándonos. Vamos entonces
con nuestro habitual recorrido por los principales titulares de los medios de comunicación que se ocupan del ámbito del deporte. Dice esto, titula ¿Qué cornada? Y están hablando del Toro Fernández, un elemento que alineara con los Pumas de Universidad, trasladado por una millonaria cifra a los Cementeros de Cruz Azul, que consigue el gol de la victoria sobre el conjunto de El León, los Esmeraldas, que lucían más bien un uniforme predominantemente albo, como Cruz Azul predominantemente en rojo. Bueno, es una combinación que me da la sensación que no gusta mucho entre los seguidores de los Cementeros, pero en fin, ganan en el Estadio México 68 2-1, y es una victoria desde luego muy importante para el conjunto que dirige el uruguayo Vicente Sánchez. Cancha.com dice, se aferran, y es que el Guadalajara, imaginen ustedes, teniendo una de las nóminas más costosas de todo el fútbol mexicano, su única aspiración ya en esta recta final del calendario regular es poder asegurar una plaza al menos en la repesca. Y bueno, hicieron por lo menos el trabajo mínimo indispensable, superan al equipo de la Franja un tanto contra cero, con un zapatazo desde fuera del área grande de Eric Gutiérrez, y de esta manera consiguen la victoria por la diferencia mínima. Y en la columna de la derecha, bueno, pues se refiere también Cancha.com al triunfo de Cruz Azul sobre el conjunto de los Esmeraldas de León, 2-1. La afición dice, a salir del trance. Bueno, pues estaban hablando de las complicaciones que el equipo de Cuapa, el equipo del amazónico André Jardine, ha venido padeciendo desde que les eliminaron, desde que Cruz Azul, por cierto, los eliminó en la Liga de Campeones y Subcampeones de CONCACAF. La irregularidad ha venido manifestándose en el equipo de Cuapa, cuyos seguidores y cuyo propietario sostiene que están listos para el tetracampeonato. Bueno, probablemente eso sea más complicado que contar con el favor del señor Infantino, ¿verdad? Que ya ha señalado que están esperando solamente el fallo del Tribunal Internacional de Arbitraje Deportivo, el llamado TAS, para determinar si el América y el equipo de Los Ángeles de la MLS se enfrentan en un partido de repechaje para ir al Mundial de Clubes. Y ya ha dicho el señor Infantino que León definitivamente no va a poder participar en esta versión 2025 del Campeonato Mundial de Clubes. Así es que bueno, pues de ello se ocupa también allí la afición. Adrenalina, el segmento de deportes del diario de circulación nacional Excelsior, dice poder de reacción, y ahí está la celebración del Toro Fernández cuando justamente consigue la anotación para superar definitivamente al cuadro guanajuatense de los Panzas Verdes de León, 2-1, así es que, bueno, pues ahí está ocupándose de ello. Y luego, por la otra parte, ya hablaban también de que a pesar del tropiezo, Barcelona continúa con vida en la Liga de Campeones de Europa. En contraste, por supuesto, el Real Madrid ha quedado ya eliminado. El Universal Deportes dice, tienen vida. Bueno, pues sí, casi artificial podríamos decir, ¿verdad? Las Chivas Rayadas del Guadalajara, que apenas un tanto contra cero superan al equipo de la Franja, el Puebla, y con ello se mantienen con la expectativa de que en el cierre, imaginen el cierre de la campaña regular para el Chiverío, va a ser ante el archirrival, los rojinegros del Atlas, que acaban de superar en condición de visitante al conjunto de Benjamín Mora, el Deportivo Querétaro. Así es que habrá algo en juego en el llamado clásico tapatío, después de haberse disputado hace apenas unos cuantos días atrás el clásico regiomontano. Marcador, el diario de circulación, el segmento de deportes del diario de circulación nacional, La Prensa, dice emotiva voltereta, y están hablando de lo sucedido en el Estadio Olímpico México 68 en la capital del país, la victoria de Cruz Azul sobre el León 2-1, y en el cintillo inferior hablan de que pierden y avanzan. Bueno, pues sí, el Paris Saint-Germain y también el Barcelona cayeron en los partidos de regreso, pero ya la ventaja que habían conseguido en los partidos de ida habría de resultar definitoria, y por ello están clasificados a la instancia de semifinales de la Liga de Campeones de Europa, lo que los aficionados coloquialmente denominan
como la Champions. Ovaciones, bueno, esta es una muy buena fotografía porque es el momento exacto en el que Eric Gutiérrez va a dar ese zapatazo con pierna izquierda para conseguir el único tanto del encuentro entre el Guadalajara y el Puebla, y que sí, efectivamente les da un verdadero tanque de oxígeno para continuar aspirando a garantizarse al menos un sitio en la repesca, en la conclusión propiamente ya de la campaña regular del torneo Clausura 2025 en la División de Honor del fútbol mexicano. Bueno, pues ahí está nuestro recorrido por los principales titulares. Nosotros aprovechamos para hacer una pausa y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Tuvieron que batallar en demasía, pero a pesar de ello han logrado neutralizar al gran astro de la quinteta de Memphis y con esto se han clasificado a la postemporada de la NBA. Impedir que Ja Morant participara en el quehacer ofensivo de la escuadra de los llamados Grizzlies era la primera asignatura defensiva de la escuadra de los guerreros de Golden State y en ese aspecto han cifrado su victoria. Un par de canastas consecutivas desde la zona de los 3 puntos, materializadas por Stephen Curry, han puesto rumbo definitivo al encuentro desarrollado en la casa de los californianos. Con este resultado notable, los pupilos de Steve Kerr se alistan para jugar la serie eliminatoria ante los identificados como Rockets de Houston, en donde los tejanos lucen como ligeramente favoritos ante los de la Bahía de San Francisco. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues seguramente se han percatado de que en los días recientes, de hecho en las semanas recientes, nos hemos estado refiriendo con insistencia a propósito del ciclista mexicano, el baja californiano Isaac del Toro. Bueno, estuvimos en la capital de la República y tuvimos la ocasión de sostener una conversación muy interesante con la voz más autorizada en nuestro país para hablar del ciclismo. Y me estoy refiriendo desde luego a nuestro buen amigo el periodista Luis Villicaña. Le abordamos allá en el marco de la asamblea anual de la Confederación Deportiva Mexicana. Esto fue lo que nos dijo Luis Villicaña. Luis Villicaña, no sé cómo adjetivarlo, si estás contento, si estás alegre, o como algunos de nosotros, villamelones, extasiados por la victoria del baja californiano Isaac del Toro en la clásica Milano-Torino, Milán-Turín. Platícanos de eso, Luis. ¿Hay otra cosa hoy de que hablar en México? No, ese es un resultadazo. La gran mayoría de los colegas dijeron, y tenemos un deporte que nunca da un resultado. Ajá. Hubo ayer quien dijo, vámonos al Ángel. Okay. Este es un muchacho de 21 años, sí, de Ensenada, Baja California, que empezó en el ciclismo de montaña con el apoyo de su padre, de su tío, que son ciclistas, un aficionado de Ensenada, que tú dices, ¿cómo puede una persona que tiene un tallercito de bicicletas juntar niños? Eso fue el que lo descubrió. Okay. Todos lo conocemos por Chon, allá en Ensenada, y le mandamos un caluroso aplauso. ¿Cómo no? Un abrazo de felicitación, pero que esto que llegue a Italia, porque sí, afortunadamente a través de las redes sociales ya Isaac lo sabe. Sí. Él fue tan humilde, tan sincero de decir, todavía no me lo creo. Okay. El equipo trabajó para él, sí, porque le había tocado en las otras carreras previas trabajar para los líderes. Así es. Y ayer cuando vimos a Adam Yates, que correcto, es un corredor ya hecho, formado. Es un histórico además. Uh-huh. Ahora, yo puse en un mensajito que mandé, demostró que tiene poder. Sí. Tiene potencia, sí, tiene inteligencia. Porque y tiene carácter, Luis, porque hay que tener carácter. La forma en que corrió, cuando dan la vuelta a la izquierda, sí, que nada más son 3, sí, y le arrancan y no se desespera. Uh-huh. Deja ir al británico a recortar la distancia, se queda en tercero porque sabía que iba a rematar solo a uno. Uh-huh. La forma de entrar, lo han criticado porque el suéter abierto, sí, cuando hace mucho calor sí se usa, ahora es licra, no es para tanto. Cuando usábamos acrilán y otras telas, otros materiales, terminabas que se rompió deshidratado. Se rompió además el cierre. No se lo podía subir porque todos los profesionales al entrar a la meta se acomodan, se ponen. Claro, para que aparezcan las marcas. No lo puedo hacer, pero es que lo que ha hecho este muchacho a los 21 años y el primero Dios lo que le falta, porque vas a ver, se ha mencionado ahora que si Miguel Arroyo, que si Julio Alberto Pérez Cuapio, que si Raúl Alcalá, ganar la Tour del Avenir. Sí. Que es la carrera de novatos o de principiantes. El Tour del Porvenir. Tour de Francia. Así es. Son palabras mayores. Pero la forma en que él se ha demostrado con atrevimiento, con inteligencia, con arrojo,
con determinación, no se queda rueda a ver si puede, Sí. ya está ahí y sabe, él sabía perfectamente que el hombre amarillo, el del Bismayer, el inglés, Sí. también iba a buscar ganar la etapa, Por porque supuesto. ya ahí como profesionales todos tienen que ganar, pero lo que hizo Isaac ayer, qué bueno que me lo preguntas, porque me dejaste sacar lo que traía yo adentro. Sí, por supuesto, porque además las imágenes no solamente son abrazadoras, a nosotros nos exaltaron y nos llevaron a estar gritando como si estuviéramos ahí en línea de meta, alentando a Isaac del Toro. Mira, a las 11 de la noche, 12 de la noche, ayer estaban llamando por teléfono preguntándome, es que alguien mandó por ahí un mensaje de esos que ahora todo el mundo tiene Proliferan. un celular en la mano y todo el mundo es periodista y todo el mundo opina. Dijeron que Isaac del Toro ya no era mexicano. Anda, que pues. era árabe. No, el Ok. árabe es el equipo que lo patrocina. Así es. Ahora, imagínate un muchacho de Ensenada, de 15 años, que deja la familia, que deja la escuela, que deja todo y se viene Que a aprende México. otro idioma y eso es muy importante, Luis, también bueno, eso en es lo profesional. fundamental, ¿eh? Así es. ¿Con qué facilidad Se expresa. con Así qué es. naturalidad? Teníamos ese defecto en México, le ponías un micrófono a un ciclista y Sí. para atrás, no, eso ya lo trae. Bueno, este muchacho es captado por un grupo que en México no lo acabamos de conocer, AR Monex. AR quiere decir alto rendimiento, no son las iniciales de los hermanos Rodríguez, que son los que arman este grupo, Sí. consiguen patrocinadores. Pocos en México saben lo que es Monex. Es una financiera internacional que, para ponerlo en un contexto, todos sabemos quién es Carlos Slim. Sí, claro. Bueno, Monex está un poquito arriba de esos En niveles. esas grandes ligas. Pero entonces Monex capta patrocinios y tienen una cadena de hoteles y tienen una marca de bicicletas y tienen patrocinadores de uniformes, y cuando se va Isaac 4 años a Europa, está entrenando, está viendo, está conociendo a esos competidores que ahora los tiene, porque ayer en la competencia ya sabían quién era Isaac del Toro, Sí, pero él ya correcto. sabía con quién iba. Por supuesto. Muchas menciones y mal está hablar de los colegas, pero nos atiborran con Latinoamérica, atención Latinoamérica. No, espérame, no es Latinoamérica, Así es es, mexicano. México, Y así además, es. mal dicho, no somos latinoamericanos, somos hispanoamericanos porque hablamos castellano. Ok. Entonces, si vamos a hablar correctamente, mal dicho Latinoamérica. Y Carapaz, sí, campeón olímpico. Richard Muy bueno, Carapaz. Richard Carapaz. ¿Pero dónde estaba? Así es. Cuando lo estuvieron mencionando ya no estaba. No, y que Rubio, sí, quedó en cuarto, el colombiano. Pero esas crónicas solamente las hacen para su país. Claro. Sin saber que ahora con los medios de comunicación Llega a todo el planeta. llega a todo el y entonces, atención Ecuador, atención Colombia. Y hablarle al competidor. Imagínate tú que le estés diciendo que pasa ahorita por aquí Ricardo Argudín. Y dice, va, yo entro a la asamblea y empieza eso. Vamos Ricardo, sí Ricardo, tú puedes Ricardo, sale Sí. Ricardo. Ricardo no te está escuchando, ni estás hablando con él. Sí. Por respeto a la audiencia, a los aficionados, al público, como le dicen en Italia, los tifosi. Los tifosi. Ya tiene sus tifosis allá Isaac Sí. del Toro en Italia. Tenemos que, siempre ha sido mi línea, tratar de digerir el comentario porque no nos van a entender todos los que nos están viendo. Correcto. ¿Sí? Correcto. Bueno, pues ahí está la primera parte de esta muy llamativa e interesante entrevista. Ya les decía yo, la voz más autorizada para hablar del ciclismo en México, Luis Villicaña. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Consiguió su primer título en el legendario torneo de Montecarlo, el certamen que propiamente abre la competencia en superficie de arcilla para los profesionales del tenis, periodo que concluye en la capital francesa con la celebración del histórico Roland Garros. Para el nativo de Murcia, el triunfo absoluto en las canchas del Principado ha tenido varios significados, pues imponerse en el prestigiado certamen siempre supone un bálsamo para el joven raquetista español. Carlos Alcaraz ha llegado con el trofeo de campeón de Montecarlo a la ciudad condal, en donde la superficie de tierra batida puede favorecer sus aspiraciones de coronarse consecutivamente. Por ahora, ha superado la primera ronda con relativa facilidad, al igual que algunos de los primeros sembrados, tales como Stefanos Tsitsipas y Casper Ruud, quienes también avanzaron a la siguiente fase eliminatoria en el torneo de Barcelona.
Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo, y solamente para contextualizar, bueno, Luis Villicaña ha realizado cualquier cantidad de cobertura de campeonatos mundiales de ciclismo, de Tours de Francia y desde luego de Juegos Olímpicos, hablando, digamos, como el gran especialista en materia de ciclismo, pero cubriendo también muchos otros deportes, así es que es una voz, les reitero, absolutamente autorizada para hablar de este tema de Isaac del Toro y las nuevas y, ¿qué podríamos decir?, esperanzadoras figuras del ciclismo en México. Vamos a la segunda parte de esta breve charla con Luis Villicaña. El ciclismo tiene unas expresiones muy particulares, muy propias. Los colombianos dicen caramañola. Sí. En inglés es un bottle. O cuando llegan en grupo, llegó el paquete. Paquete. ¿No? Y entonces... O el bidón en lugar del recipiente. El bidón es francés. Así es. Nosotros en México le decimos ánfora. Sí. En Uruguay le dicen termo. Correcto. Pero todos son términos del argot ciclístico. Es lo mismo. En Cuba le dicen pomito y aquí el pomito es otra cosa, con todo respeto. Pero entonces tratemos de hablar para que nos entiendan todos. Y no tratemos de hacer una crónica porque nos están escuchando ahí, ¿no? Correcto. Aquí nos están oyendo. Probablemente en todo el planeta. Mira, a lo mejor me quedó mal el aprendizaje o la experiencia de Londres 2012. Tuvimos la fuerte y la fortuna, te la enseño porque es mi ego, digo yo. Es tu talismán ahora, Luis. Mira, esto es mi orgullo. Ok, narrando. Narrando las pruebas olímpicas. La imagen en Río de Janeiro, que esto no lo tiene ni Jacobo Zabludowski ni José Ramón Fernández, y en paz descanse Jacobo. Sí, claro. Mi hijo narrando conmigo en Río de Janeiro. Ok, este es un privilegio. Y narramos en Londres primero, en el 2012, y estábamos cubriendo para, nada más así se dice rápido, después ya lo hizo América Móvil o Claro Sports o como lo quieras llamar, para 400 millones de telespectadores en lengua hispana. Muy bien. Eso fue lo que hicimos en Londres. Entonces, tenemos que hablar para todos, no nada más para, es que me estaba viendo aquel. A ver, Luis, Tadej Pogacar, el líder de la formación en la cual está integrado Isaac del Toro, tiene que exprimir toda esa experiencia y aprender de ese liderazgo, Luis. Imagínate nada más. Ahora, decía yo ayer al que me habló, te digo, medianoche, digo, ¿tú crees que con la capacidad que tienen los árabes no quisieran entonces contratar o convencer a Tadej Pogacar de que se naturalice y sea árabe? Claro. ¿Le sobra? ¿Con qué le podrían dar? Lo que se le antojara, un yate, un avión, un yate. Sin embargo, no lo hacen porque no es por ahí. Entonces, desde anoche la desmentimos, ¿no? Porque en la ceremonia que la vivimos y la disfrutamos igual que tú, igual que todos, la bandera que subió fue nuestra preciosa bandera tricolor. Correcto. Y el himno que se escuchó, a mí en lo personal me hizo recordar a Pedro Rodríguez. Pedro Rodríguez de la Vega. ¿Por qué? ¿Sabes que él y Ricardo fueron ciclistas? Sí, claro. Infantiles. Sí. Y Carlos Jalife en el marmotreto ese de biografía habla de los triunfos ciclísticos de Pedro y de Ricardo. Bueno, pues cuando Pedro Rodríguez gana el Gran Premio de Fórmula 1 de Sudáfrica, no había himno, porque a quién se le iba a ocurrir o pensar que un mexicano iba a ganar. Y entonces, a partir de eso, y contado por Pedro, el Gran Premio en el circuito de Kialami, en Sudáfrica. Exacto, tú sí sabes. Mira, es lo bueno de hablar con un profesional. Dijo Pedro, de hoy en adelante, lo primero que va en mi maleta es la bandera de México y el himno nacional, porque esto no vuelve a pasar. Y mira que lo repitió afortunadamente varias veces. Nos genera tanto entusiasmo, yo seguramente desde el optimismo desbordado de un Villamelón, pero habrá más victorias seguramente en el tiempo por venir de Isaac del Toro. Mira, si nos vamos a... Los comparativos a mí nunca me han gustado, pero dices, Raúl Alcalá ganó 2 etapas en la Tour de Francia. Una como doméstico, como coequipero, como gregario, le llaman ahora, para no decirle doméstico porque suena quizá despectivo, de Andy Hampsten. Y cuando el Hampsten, el norteamericano que ganó el Giro de Italia, le dijo, Raúl, ya, libre, vete, ya no puedo. Ya no tengo piernas. Raúl aceleró, pudo, estaba en la punta y ganó. Y la segunda, la entrada al autódromo de Spa-Francorchamps en Bélgica, donde entra Raúl adelantado, ese autódromo que no es tan plano, tiene eso. No, es un bosque de hecho. Pero de ahí a lo que le puede pasar o lo que le espera en el futuro a Isaac del Toro Romero, mis respetos. Y lo que está proyectando atrás, ya tenemos 2 o 3 equipitos, no solamente mexicanos, ya están corriendo en Europa, ya se están fogueando, porque lo que está haciendo este joven, este muchachito de Ensenada,
Bueno, mira, lo decíamos con Miguel Arroyo Rosales, Sí, el de halcón Tlaxcala. Huamantla. Puso a Tlaxcala y a Huamantla En el mapa del mundo. Y ahora Ensenada ya saben dónde es. Y no como dice por ahí un locutor argentino. México lindo y querido. Sí, Matamoros, No. Chihuahua. Que le digan al señor dónde está Ensenada porque seguramente no tienen ni idea de lo que está hablando. Así es. Luis, como siempre, un gusto y un privilegio, y sobre todo estos momentos de grandes logros de los ciclistas mexicanos, hay que celebrarlos por todo lo alto, Luis. Con mucho gusto. Y te tengo otra, ¿eh? A ver, danos la primicia. Yareli Acevedo, Ok, Mendoza, ok, sí, la sí, sí. niñita de 23 años, Sí, es chaparrita. sí, 23 menudita. años, cerró el año ganándole la campeona mundial en su casa, Sí. en una Copa del Mundo, y abrió la temporada ganando la prueba de eliminación. Correcto, hace 8 en días. pista. Estudiante de la Facultad de Comercio y Administración, mi colega, Ok, y alumna de un compañero de competencia del mundo alpista Herbasuerto. ok. Esos jovencitos son los que van a hablar de México más que nosotros. Bueno, pues allí está este segmento de la conversación con Luis Villicaña. Ya lo escucharon ustedes, con una enorme experiencia de talla internacional, de clase mundial, y conversando con nosotros y poder compartirlo con todos ustedes. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Sufrió un trago amargo en el trazado oval de Tuxtla Gutiérrez, pero se ha reconstituido con una actuación muy sólida en el circuito del Autódromo Internacional Miguel E. Abet del Angelópolis. Para el capitalino Javi Razo, la carrera en territorio poblano adquirió tintes reivindicatorios, pues a pesar de llegar colocado en primera posición en el llamado estado del campeonato, no había conseguido aún ninguna victoria en la naciente campaña. De este modo, su triunfo en el primer circuito que visita este año NASCAR México Series ha sido a todas luces balsámico, pues le brinda su primera bandera a cuadros del calendario puntuable y al mismo tiempo su clasificación directa a la postemporada. Javi Razo llegó como puntero a Puebla y se ha retirado completamente consolidado como líder de la clasificación general de pilotos de la mejor serie del deporte motor de nuestro país, NASCAR México Series. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros y agradecer también, por supuesto, de manera muy subrayada a todos los amigos que ya se han tomado la molestia de comunicarse con nosotros. En unos minutos más adelante vamos a desahogar sus comentarios y sus saludos, pero de antemano, gracias por estar acompañándonos. Bueno, en el contexto de esa asamblea anual de la Confederación Deportiva Mexicana que dirige nuestro buen amigo Francisco Cabezas, tuvimos ocasión de platicar con el presidente de la Federación Mexicana de Motonáutica, el señor Eduardo Sarabia, con quien el año anterior tuvimos algunas oportunidades también de charlar, particularmente allá en Tamaulipas en ocasión de la Nauticopa 2024, y era obligado a hablar de este tema de cara a la temporada del 2025. Esto fue lo que nos dijo Eduardo Sarabia allá en la capital del país, en las instalaciones de la Confederación Deportiva Mexicana. Sí, así es. Estamos reunidos lamentablemente por un problema aquí de vialidades. De vialidades. Se tuvo que posponer una hora. Todos los que están presentes al momento están de acuerdo. Pero debe de ser una reunión, que la primera del año de la Asamblea, Sí. ¿sí? De la parte de la CODEME, de la Confederación Deportiva Mexicana, en donde nos vemos los presidentes y intercambiamos experiencias y logística y lugares. Me dicen, yo puedo estar en tal lugar o voy a estar en tal lugar. Me gustaría que tú pudieras ver si nos acompañamos, porque luego buscamos a que nos acompañen dos o tres federaciones. Ejemplo, yo he estado en una competencia y le digo a juegos autóctonos, le digo a otra federación, Okay. oye, acompáñanos porque hay público y podemos hacer claro. algo, porque la motonáutica son carreras de corto tiempo. Sí. Y si estamos 3 horas, pues hay que colocar otros atractivos también para los Así aficionados, ¿no?
Sí, pero como siempre estamos aquí y aficionados también todo lo que es el deporte motor, ¿no? Muy bien. Eduardo, platícanos un poco de las actividades que nos puedas compartir, que ya tienes debidamente programadas. Sé que algunos promotores, algunos organizadores se siguen acercando a la federación que encabezas para hablar de las actividades del 2025. Sí, ahorita la primera carrera que vamos a tener va a ser en Pánuco, Veracruz, ¿sí? En el río. Es en Semana Santa. Ándale, ¿sí? pues. Toda la semana lo festejan ahí en Pánuco. Nosotros vamos a estar 3 días ahí compitiendo. Posteriormente, en la Nauticopa, en mayo. Ok, sí. También tenemos ahorita unas propuestas para hacer una carrera en Coyuca de Benítez. O sea, revivir esa carrera de Coyuca con una intención muy buena. Coyuca fue devastado por el huracán. Por el huracán. El mismo que afectó a Acapulco y toda esa zona de Costa Chica. Entonces, de Guerrero. Se acercaron a nosotros porque hacíamos carreras ahí, las hicieron durante muchos años. Sí. Y restauranteros y hoteleros se acercaron a un club de Guerrero solicitando que si podíamos ir, y nosotros cuando vimos que era en apoyo a ellos, sí, claro. Lo platicamos con varios pilotos y estuvieron de acuerdo. Sabemos que es, obviamente, transportar las lanchas es un costo, pero los pilotos tienen disposición para ir a Acapulco, ¿no? Entonces, y algo importante o internacionalmente es el Campeonato Mundial de Turbinas en Canadá. Ok. Ya van, ahorita la escudería es de 6 embarcaciones. Ok. ¿sí? Es la representación mexicana, digamos. La representación mexicana. Muy bien. 6 embarcaciones a Canadá. Ok. ¿sí? Y luego ya el próximo viernes, de este viernes en 8, el 28 de marzo, tenemos la asamblea de la federación, en donde ahí se formaliza ya todo el calendario de actividades, digamos. Ya tuvimos una carrera de motos en Minatitlán, mucha participación, cerca de 50 motos, ¿sí? Apoyando Minatitlán, hacía 15 años que no se hacía una carrera en Minatitlán. Con las autoridades que están ahorita en el momento se logró hacer, independientemente de que políticamente en junio hay elecciones en Veracruz, ¿sí? De alcaldes. Pero sí nos invitaron por un festejo y querían que fuera el 2 de febrero, también nos invitaron para hacerlo en Candelar, en Tlacotalpan, que es donde se festeja el día de sé que es una gran festividad, con una gran convocatoria. Sí, y muy difícil ahí la cuestión del hospedaje y mucha gente, pero se organizan, o sea, nos regresamos a Veracruz y ahí nos hospedamos, las lanchas se quedan ahí en Tlacotalpan. Bien, sí. Lalo, en términos generales se percibe a la distancia que con la llegada de Rommel Pacheco al frente de la Comisión Nacional del Deporte, la disposición, hablando de estos temas, de Marijose Alcalá al frente del Comité Olímpico Mexicano, finalmente hay un clima de entendimiento que hace un tiempo atrás, incluso relativamente breve, no se podía respirar en el deporte mexicano, y creo que en este sentido la CODEME, Pancho Cabezas, quienes conforman propiamente a la Confederación, siempre han mostrado ese espíritu de colaboración para llevar a mejores puertos el deporte mexicano. Lalo Sarabia. Sí, ahorita hace, si no me equivoco, fue el 18 de febrero, ya tuvimos la primera reunión en la CONADE, fue presidida por Rommel Pacheco, nos presentó a todo su equipo, a todo el grupo de colaboradores que llegaron, y nos mostraron cuáles son las políticas que no pueden cambiar porque estamos apegados a una ley, correcto, a un reglamento. Sí. Hay normatividad que respetar. Están trabajando bien, están tratando de sistematizar todos los procesos para evitar los viajes, o sea, hay muchas federaciones que no radican aquí en la Ciudad de México. Sí. Un trámite que tarda 3 o 4 veces de ir a hacerlo, pues ya al tenerlo automatizado, pues ya desde internet y ya nomás viene uno y lo firma. Se agilizan los trámites, ¿no? Y con Marijose ahorita no ha habido evento, debe de estar ya por programarse la reunión también. La reunión del Comité Olímpico. Sí. Y ahorita la primera aquí con Pancho en la CODEME. Pero todo bien, ahí estamos trabajando y estamos muchas federaciones, casi todas, en la disposición de seguir trabajando, porque a todos nos fascina el deporte y estamos en el deporte. Así es. Y de nosotros, de muchos de nosotros,
dependen los deportistas, porque ellos de alguna manera siguen entrenando, siguen Claro, practicando, siguen preparándose. Uh-huh. Y esa es la razón por la que estamos aquí, sí, muy bien, en la Confederación. Bueno, pues allí están los conceptos de Eduardo Sarabia, el presidente de la Federación Mexicana de Motonáutica. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Jornadas de verdadero drama se viven en el entorno del conjunto más aburguesado del balompié de paga en nuestro país, en donde los Rayados se han encargado de ser merecedores de críticas desde todas las direcciones. Un desencuentro entre un jugador extranjero y del director técnico del conjunto, también extranjero, han llenado las páginas y los espacios en los medios de comunicación de la capital regiomontana. Sin poder aparecer en el clásico de la ciudad de Monterrey, el volante de origen español Sergio Canales se ha declarado también indispuesto para comparecer ante la oncena de Cuapa en la recta final del calendario regular. Nadie se atreve a asegurar el destino final de Canales y del propio timonel Martín de Michelis, pues es claro que ninguno de los dos, en este momento, contribuyen al mejor desempeño del equipo de los Rayados del Monterrey. Bueno, pues ahí veíamos y escuchábamos con atención la nota que nos ha precedido y estoy absolutamente cierto que los aficionados allá en la Sultana del Norte, entre ellos mi buen amigo Luciano, que es seguidor de Tigres, pero que está muy pendiente de lo que ocurre con los Rayados del Monterrey, dirá, pues ya que ni regrese Sergio Canales, juega mejor el Monterrey sin la participación del volante español. Acaban de superar al equipo de Cuapa, que ya también en una nota que nos ha precedido, se hablaba de que están entrando en una crisis de resultados justamente cuando concluye el calendario regular. Bueno, acaban de perder con los Rayados del Monterrey un tanto contra cero, así es que seguramente en lo que resta de la campaña regular, que será un solo partido, por supuesto, el equipo regiomontano va a disputar su último cotejo precisamente en la vecina ciudad de León ante los Esmeraldas. Seguramente tampoco viajará Sergio Canales y de Michelis estará encantado de poder conseguir resultados importantes sin la participación del jugador de origen español. Ya sabemos que entre el técnico y el volante ofensivo, es decir, entre el argentino y el español, no hay amor perdido. Pero bueno, en fin, ya estaremos platicando de ello un poco más adelante. Bueno, antes de despedirnos, por supuesto, que tenemos que corresponder a sus saludos, el ingeniero Alejandro Manríquez, que dice que ya está de vacaciones, yo no sé si merecidas o no, pero ya está en días de asueto, en días de guardar. Hasta Puebla, Osana Amador, un enorme saludo, gracias por estar tan pendiente. El campeonato CRB, bueno, el fin de semana estaremos allá en Tulancingo, fecha doble del campeonato Reyes de Velocidad, el mejor campeonato del motociclismo de pista, el motociclismo de velocidad en México, con nuestro buen amigo Luis Islas. Allí vamos a estar el fin de semana en el precioso escenario de Bosques del Ángel, un circuito bellísimo en medio de una zona boscosa. Rosy Mosqueda también se comunicó, muchas gracias. Camila Chávez nos deja saludos muy amables. El abogado Valdemar Coronel, mi estimado abogado, un saludo. Héctor Salinas también, don Héctor allá hasta Toluca, hasta el Estado de México, en la capital mexiquense, un saludo, muchas gracias. Desde Guanajuato, mi querido amigo Hugo Córdoba, el editor en jefe de la revista Plaza de Armas, la revista de Querétaro, Hugo Córdoba, un saludo. Dennis Booker también nos deja saludos, muy amable. Y desde Chihuahua, nuestro buen amigo Eduardo Nájera, también le dejamos un saludo. Bueno, antes de terminar, vamos a presentarles este segmento de la entrevista, nada más y nada menos que con Marijose Alcalá. Ustedes se recordarán que aquí insistimos durante mucho tiempo que esa ocurrencia, una más de las negativas ocurrencias de Ana Gabriela Guevara Espinosa cuando estaba al frente de la CONADE, fue quitarle el nombre de la Olimpiada Nacional al mayor evento deportivo del país. Bueno, sobre ese tema en particular insistimos con Marijose Alcalá, con tan buena fortuna que unos cuantos días después de que nosotros abordamos a Marijose Alcalá con este tema,
ahora ha sido Rommel Pacheco, el dirigente de la Comisión Nacional del Deporte, quien ha anunciado que se le retira ese nombre de Nacionales CONADE, que nadie sabía qué significaba, y entonces recupera la denominación de Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil. Este es el segmento de la entrevista que pudimos sostener con la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Mari José Alcalá. Muy contenta, la verdad, creo que esta es una nueva etapa, es histórico, empieza a estar una mujer al frente del Comité Olímpico Internacional y es un tema donde es una mujer que ha pasado por diferentes escalones de lo que es el deporte, doble medallista olímpica de oro, 4 preseas de plata, bronce. Yo creo que lo que nuestra presidenta electa logró, pues nos llena a todas las mujeres de orgullo y sobre todo de esperanza para seguir creciendo. Muy bien, María José, hoy alcanzamos a registrar y a percibir un clima de franco entendimiento entre las diferentes instancias del deporte mexicano, y tu asistencia hoy a formar parte del presidium de la Asamblea Anual de la CODEME así lo está testimoniando, María José. Pues nosotros siempre estaremos, el Comité Olímpico Mexicano siempre estará haciendo alianzas a favor de las federaciones, siempre buscando el que se fortalezca todo lo que puede nutrir y mejorar el deporte mexicano. No te quisiera comprometer, pero sí da la sensación también de que con la incorporación de Rommel Pacheco, esa misma atmósfera de entendimiento ha venido a acentuarse, María José. Sí, yo creo que todos estamos tratando de estar en una mesa constante de diálogo y de mejora, entonces hay que seguir trabajando. Muy bien, te traslado una preocupación y al mismo tiempo una inquietud de muchos deportistas que forman parte de las categorías infantiles y juveniles, porque durante mucho tiempo el máximo evento de esas categorías era identificado como la Olimpiada Nacional. ¿Habría la posibilidad de que nuevamente recuperara con la venia del Comité Olímpico Mexicano esa denominación, ese evento, María José? Siempre nosotros estamos dispuestos a colaborar y a fortalecer los temas necesarios. Entonces, seguiremos nosotros siempre ofreciendo el apoyo del Comité Olímpico Mexicano y esto es un tema que le toca solicitar a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Bueno, pues ahí está el testimonio. Rommel Pacheco escuchó a los deportistas, escuchó la entrevista con Mari José Alcalá y dijo, por supuesto, el máximo evento deportivo del país recupera la denominación de Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil. Con estos comentarios no resta tiempo más que para despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.